Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Miranda. Continuando con los videos para adulto y anciano en la unidad 4. Hoy vamos a hablar de síndrome coronario agudo. Es importante que tengan en cuenta que esta clase está muy relacionada con la clase de electrocardiograma. Por lo tanto, deberían mirar los 5 videos anteriores a esta clase, que corresponde a la de electrocardiograma, para poder entender bien esta, ¿sí? El síndrome coronario agudo o infarto de miocardio lo van a encontrar en el libro de Brunner como el SICA. Es una urgencia caracterizada por un inicio agudo de isquemia miocárdica que produce la muerte del miocardio, o un infarto de miocardio. Si las intervenciones definitivas no se producen con prontitud, aunque los términos oclusión coronaria, ataque cardíaco o infarto de miocardio se usan como sinónimos, el término preferido es infarto de miocardio. Es importante lo rápido del tratamiento y lo preciso del diagnóstico. Para diagnosticar un infarto, el gold estándar es el electrocardiograma. El electrocardiograma tiene ciertas alteraciones que se ven típicamente en un infarto, con dolor precordial típico, y es bastante común ver las alteraciones y a partir de esto tomar las medidas de tratamiento. Por eso cuando nosotros hacemos un electrocardiograma a un paciente con dolor de pecho, podemos detectar un infarto de miocardio con elevación del ST, que son las siglas que aparecen acá abajo en esta leyenda, o el infarto de miocardio sin elevación del ST, ¿sí? Fíjense, este es infarto de miocardio sin elevación del ST y este de acá abajo es mi infarto de miocardio con elevación del ST. Otra cosa que podemos llegar a encontrar es una angina inestable o la angina de pecho, que es básicamente como la precuela, digamos, del infarto. Dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, hay dolor en el pecho que aparece repetidamente y continua a pesar del reposo. Muchos pacientes, por ejemplo con Angor, pueden llegar a sentir dolor durante un esfuerzo, durante el ejercicio, por ejemplo, que cuando están en reposo se les pasa. Ya cuando tenemos un infarto, el dolor no se calma. Hay dificultad respiratoria o disnea, indigestión, mucha descompostura. El paciente normalmente llega pálido, sudoroso y vomitando. Su frecuencia cardíaca es alta, normalmente hay taquicardia y puede ser más rápida de la normal. Y en numerosos casos los signos y síntomas de infarto de miocardio no se pueden diferenciar de la de angina inestable, y de allí la preferencia por el término síndrome coronario agudo. De cualquier manera, ambos tienen la misma causa. La valoración y hallazgos diagnósticos, por ejemplo, el electrocardiograma, como les decía antes, es el gold estándar para este tipo de patologías. El electrocardiograma de 12 derivaciones, como el que aprendieron en la clase de electrocardiograma, es la base, digamos, y mientras más pronto se haga, más pronto se va a instaurar el tratamiento. Y por supuesto las pruebas de laboratorio. Dentro de lo que son las pruebas de laboratorio vamos a tener la CPK, que es una enzima que se libera cuando se destruye músculo. La CPK-MB, que es un poco más específica del músculo cardíaco. Y la más específica del infarto vendría a ser la troponina. Si uno le mide la troponina a un paciente con dolor precordial y da positiva, es muy probable que esté teniendo una lesión en el músculo cardíaco. Y es importante determinar si es con o sin elevación del ST. Por elevación del ST nos referimos obviamente a la parte de la onda del electrocardiograma, que es un segmento. ¿Sí? Un segmento es un espacio que hay entre dos ondas, acuérdense. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en esta figura que la van a encontrar en el Brunner, está
dibujado el lugar de la lesión y más o menos la alteración que veríamos en el electrocardiograma. En esta onda de electrocardiograma, por ejemplo, se ve un QRS ensanchado, bastante ancho en este de abajo. Se ve la onda P, el QRS acá, y la onda T, que tiene la particularidad de que está negativa, ¿sí? Al estar negativa ya me tiene que hacer sospechar algo. Normalmente esta onda T, salvo en ABR, tiene que ser positiva. Acá abajo vemos lo que se llama el supradesnivel del ST. ¿Sí? Esto de acá es una onda P, este es el QRS. Y fíjense dónde termina la S y dónde empieza la T. ¿Sí? Esta línea de acá debería estar acá abajo a la misma altura que donde venía la P, que es de la línea isoeléctrica. Esta sería la onda de electrocardiograma en el área de la lesión. Y acá tenemos otro pequeño supradesnivel y además tenemos la T negativa, ¿sí? Supradesnivel debe ser de 2 milímetros o 3 y este ya es de 5. Dentro de lo que son las pautas del tratamiento de infarto de miocardio, nosotros en las guardias de emergencia normalmente se guían por el algoritmo del ACLS, que acuérdense que es un curso enlatado que se usa para tratar todas las posibles causas de paro del adulto. Básicamente el ACLS significa soporte vital cardiovascular avanzado y está protocolizado qué medicamentos y en qué dosis darla y en qué momento. Dentro de lo que son las pautas de tratamiento tenemos el traslado rápido al hospital, porque normalmente el paciente empieza con dolor en su casa o haciendo alguna actividad fuera del hogar. Obviamente una de las primeras cuestiones que hay que hacer es el electrocardiograma de 12 derivaciones. No nos ponemos a discutir quién es el que le corresponde hacer el electrocardiograma, sino simplemente hacerlo lo más pronto posible como para poder instaurar el tratamiento rápido. Tomar muestras de sangre para biomarcadores cardíacos, incluida la troponina, porque ya sabemos si sale positiva debemos ya podemos diagnosticar el infarto. Establecer diagnósticos diferenciales, comenzar con las intervenciones médicas de rutina. Las intervenciones médicas de rutina incluyen el oxígeno, la nitroglicerina. Normalmente viene en una presentación que se llama Isordil. El Isordil viene para administración sublingual, que básicamente evita el primer paso hepático. Por ser una zona tan irrigada, es prácticamente como hacerlo endovenoso. El Isordil, cuando uno se lo pone, es debajo de la lengua. El paciente puede llegar a experimentar un cese del dolor, y esto se debe a que provoca efectos vasodilatadores coronarios. Al vasodilatar un vaso que está ocluido, es probable que pueda llegar a reperfundirse el corazón. La morfina es importante porque se usa ya en el protocolo de la ACLS, ya se usa morfina para calmar el dolor. El calmado del dolor me baja la tensión arterial del paciente y mejora los síntomas, sin ninguna duda. El ácido acetil salicílico, o sea la aspirina, es un antiagregante plaquetario, así que me sirve para atacar el trombo que se está produciendo y que está ocluyendo alguna de las coronarias. Los beta bloqueadores me van a servir para evitar las complicaciones, porque las complicaciones del infarto son arritmias que a veces pueden ser mortales. Después tenemos los IECA, que son básicamente antihipertensivos, como por ejemplo el enalapril. IECA significa inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. La anticoagulación con heparina o inhibidores plaquetarios, que se suele usar la heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, que es la que tenemos disponible en los hospitales. Estatinas de vez en cuando se usan, no están dentro del protocolo de la ACLS. Evaluar indicaciones para el tratamiento de la reperfusión. El tratamiento de un infarto o una oclusión de cualquier arteria coronaria puede ser un
procedimiento coronario percutáneo, que ahora vamos a ver de qué se trata, o un tratamiento trombolítico, que se trata de una medicación que se administra endovenosa y tiene un cierto listado de inclusión y exclusión, es decir, el paciente tiene que ser apto para pasarse esta medicación. Un fibrinolítico, básicamente un medicamento que destruye el coágulo en donde esté. Pero bueno, no solo se administra de una manera bastante específica, es un medicamento muy caro, se llama streptokinasa o la RTPA. Pero bueno, lo más común de ver es la streptokinasa, y se puede llegar a administrar en un paciente de este tipo. Se continúa con el tratamiento como se indicó, básicamente la heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina que les decía. El clopidogrel es algo que sí está incluido en el protocolo de la CLS. Los inhibidores de la glucoproteína no tanto. El reposo en cama, obviamente, no es un paciente que no tiene que hacer ningún esfuerzo. Y las estatinas van después del alta. Acá en esta diapositiva vemos algunos ejemplos de supradesnivel del ST. Esta es la onda P, el QRS, y acá donde debería continuar la R está la onda T. Fíjense que por ejemplo, es un supradesnivel de 6 milímetros. Cada cuadradito chico es 1 milímetro, acuérdense. Y esta línea de donde sale la T debería estar por acá abajo a la misma altura que la P. Acá vemos otro supradesnivel bastante importante de 3 milímetros. Es significativo por encima de 2 milímetros. Acá tenemos otro ejemplo en un electrocardiograma un poco más típico de los que vemos en las guardias. Fíjense que acá tenemos una onda T negativa. Acá tenemos otra onda T negativa. Acá tenemos un supradesnivel del ST de unos 2 milímetros. Y acá tenemos otra T negativa. Estas cuestiones nos tienen que llamar la atención. Y obviamente en combinación con un paciente con mucho dolor de pecho, me tiene que llamar la atención. Otro ejemplo de supradesnivel. ¿Sí? Fíjense en las tres diapositivas, en las tres imágenes de electrocardiograma están, esto sería B1, B2, B3, sería toda la cara derecha del corazón en B1, B2 y el ápex en el 3. Fíjense que va empeorando de 1 a 2 y 3, y eso tiene que ver con la cara del corazón que está afectada o con la arteria coronaria que está tapada. Este es un ejemplo de infradesnivel. Fíjense que para que sea supradesnivel tiene que estar por encima de esta línea isoeléctrica y está muy por debajo. Acá tenemos la onda P, el QRS y la T que sale desde acá abajo, y encima en negativo, lo que es un signo muy claro de infarto. Esto es más o menos como se hace una intervención coronaria percutánea. Fíjense que se entra por la arteria femoral hasta las coronarias, y el procedimiento es se ingresa con un baloncito que luego se infla y se coloca una malla alrededor de la placa esclerótica. Esto hace que no se vuelva a ocluir el vaso. Este es más o menos lo que se simbolizaría como un stent. Una de las complicaciones que puede haber en el infarto es la taquicardia ventricular, que es una sucesión de 3 o más latidos de origen ventricular a más de 100 por minuto. Básicamente así se define. El QRS siempre es ancho en la taquicardia ventricular. Vamos a tener un QRS de más de 0,20 segundos. Hay dos tipos de taquicardia ventricular que son monomórfica y polimórfica. Esta es una imagen de un paciente que entra en taquicardia ventricular y sale. Fíjense que este es un signo de que está presente el riesgo de que entre en taquicardia ventricular y no salga, digamos. Acá tenemos un QRS normal o medianamente normal, porque este tiene un infradesnivel. Entra en taquicardia ventricular y vuelve al QRS normal.
Acuérdense que la taquicardia ventricular puede ser monomórfica o polimórfica. Es una arritmia que se da bastante en pacientes infartados y por eso está ubicada acá. La taquicardia ventricular monomórfica hay dos tipos. La taquicardia ventricular paroxística, es decir, que empieza de manera súbita sin ningún estimulante que la produzca, en una sucesión de latidos ventriculares a una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto, y se origina casi siempre por reentrada. La reentrada se refiere a el impulso eléctrico que genera el latido del corazón. Acuérdense de la clase de electro. Y casi siempre degenera en desfibrilación ventricular, en la fibrilación ventricular, que básicamente sería el final, porque una fibrilación ventricular es incompatible con la vida. La taquicardia ventricular también se puede llegar a ver de estas maneras, cuando hay mucha diferencia entre el tamaño del QRS o del ritmo ventricular, se puede llamar polimórfica, y si está parejita es monomórfica. Y por último, otra de las complicaciones que pueden pasar en el infarto es la fibrilación ventricular, que básicamente es un trastorno del ritmo cardíaco que presenta un ritmo ventricular rápido de más de 250 latidos por minuto, es irregular, de morfología caótica y que lleva irremediablemente a la pérdida total de la contracción cardíaca. Es decir, el corazón no bombea sangre, sino que solamente late y tiembla, y eso hace que el paciente entre en paro. En el caso de tener una fibrilación ventricular, es un paro cardíaco con un ritmo desfibrilable. Ese es el momento en que se utiliza el desfibrilador sin el sincrónico, como lo vimos en la cardioversión sincronizada, sino que directamente a toda la potencia, que normalmente contamos con desfibriladores que son monofásicos, así que se regulan a 360 joules, o en el caso de tener un bifásico, que puede pasar, es a 200. Esta sería la diferencia entre taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Es bastante fácil de diferenciar. La fibrilación es básicamente un ritmo totalmente caótico. Y estos dos son los últimos dos pulsos, dos ritmos cardíacos, digamos, de paro, ¿sí? Estos son los ritmos no desfibrilables. Estos últimos dos, la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, son los dos ritmos para los que hay que desfibrilar para poder sacar al paciente del paro. Y estos dos, la actividad eléctrica sin pulso, que puede ser cualquier ritmo con el que el paciente no tenga pulso, y la sistolia, que es básicamente una línea isoeléctrica sin ningún tipo de ritmo. Estos dos son los ritmos de paro no desfibrilables, y estos se tratan con masaje, ventilaciones y drogas. Y hasta acá llegamos con el infarto de miocardio.